El invitado de hoy en la contracara del rock, Carlos Catoni, edad 43 años, hijos 1, profesión músico-productor, estado civil, feliz, hobbies, escribir canciones, cocinar, cine, fotografía, placer culpable. El placer es sin culpa. Bienvenidos a la contracara del rock con Claudia Del Pin. Hey amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos otra vez nuevamente aquí en la contracara del rock junto a un gran invitado. Esta vez nuestro invitado es Carlos Catoni. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Claudita? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá por donde han pasado tantos amigos. Así es, muchas gracias. Lindo, muchas gracias por venir. Vale, bueno, nosotros nos conocemos, Carlos, ¿cierto? Yo te he ido a ver, no hace tanto tiempo, pero yo quiero conocerte más la parte íntima de tu persona, cómo partiste, por ejemplo. ¿Dónde creciste? ¿En Santiago? ¿Eres santiaguino? Soy santiaguino. No me acuerdo bien dónde nací. Pero crecí, sí, de todas maneras, toda mi infancia, desde que tengo recuerdo, crecí en Macul, en la villa Macul, y ahí tuve toda mi adolescencia, toda mi infancia, hasta como los 18 años, casi un poco más incluso. Y después, bueno, siempre viví en la comuna de Macul hasta que ya hasta que me independicé, digamos, hasta que me fui a la casa de mis viejos y todo. Así que toda la vida de Macul. ¿Cómo partiste con esto de la música? ¿Partiste chico, pequeño? Sí, de muy chico la música me llamó la atención y tuve la buena suerte de crecer rodeado de muy buena música. Tuve mucha suerte en ese sentido. Mis papás ambos muy amantes de la música, sobre todo muy amantes del rock. Entonces yo crecí de muy chiquitito escuchando Zeppelin, Deep Purple, los Beatles, los Rolling Stones, Creedence, Mamas and the Papas. Bueno. De hecho, como que yo siento que tuve una formación como un poco distinta a la de mis amigos rockeros. O sea, a mí me tocó que yo vine a conocer como toda la otra música que sus papás escuchaban, no sé, pues como Nino Bravo, Rafael, Camilo Sesto, incluso Víctor Jara, Violeta Parra, yo lo vine a conocer como ya de grande, cuando estaba en la universidad. Como que cuando uno conoce a gente ya también con otra idea y todo lo más. Entonces como que tuve una formación muy anglo. O sea, ¿eran súper rockeros tus papás? Sí, todo el rato. De hecho, eran hippies, digamos, ¿cachai? Hippie, rockero y todo. Entonces como que crecí con esa música en la casa. Era como súper extraño para la época, sobre todo, ¿no es cierto? Y de chiquitito me llamó mucho siempre la atención. O sea, yo la primera vez que así como que toqué un piano tenía como 7, 8 años. Que tenía un compañero de colegio que sus papás tocaban en la filarmónica. Y tuve la suerte de ir a su casa un día, están ahí todos los instrumentos y todo, y como que la agarré al tiro, así fue, pero como que toqué el piano y dije, música. Y empecé con el piano como esa a los 8 más o menos, a tocar piano muy chiquitito. Y después no me gustó mucho el piano porque lo encontraba como muy personal, digamos, lo encontraba como que eran muy como botones, por decirlo de alguna manera. Y me pasó que cuando tenía como 10, una cosa así, vi un video de Ginger Safter en Woodstock y yo vi ese video, me acuerdo así perfecto, y dije, eso voy a hacer, no tengo que ser guitarrista de una banda de rock. Y nada, pues, o sea, eso te gatilló, sí, conocer la guitarra. En ese momento yo dije así, quiero una guitarra eléctrica, así, nada, pues eso, tenía 10 años. ¿Y cómo te llegó la guitarra eléctrica? ¿La juntaste plata, te la regalaron? Eché las pelotas hasta que me compraron una. No, en ese tiempo, imagínate, estoy hablando esto, si yo tenía 10 años, tenía que haber sido el año 90. Comprar una guitarra eléctrica eran palabras mayores, pues no era como ahora, ¿cachai? Entonces, nada, pues hinché así muchísimo y nada, como tuve la suerte que a mis viejos les gustaba harto la música, como que vieron que realmente me llamaba mucho la atención y nada, pues hicieron el esfuerzo y todo. Y tuve mi primera guitarra eléctrica, imagínate, cuando tenía 10 años. Mira. Sí. Pero, Carlos, yo te escuchaba a ti cantar maravilloso. Tú cantas y tocas guitarra. ¿Qué fue lo primero para ti, la guitarra o el canto? ¿Con qué? No, la guitarra, totalmente. Yo empecé a cantar casi como por un accidente, digamos. Tocábamos con mis amigos del barrio, que también tuve la suerte que todos mis amigos tocaban. Y les gustaba mucho la música, como que yo te diría que los 11 años para adelante como que siempre mi vida giró en torno a eso.
Yo no era muy de ir a jugar a la pelota ni ninguna otra cosa que hacían como los niños normales, digamos. Claro. Y lo raro es que mis amigos tampoco, ¿cachai? Era como que todos los que vivíamos en esa calle, por lo menos, todos tocaban y todos estaban dedicados a eso. Era como... Tuve mucha suerte en ese sentido. Y lo del canto fue que, nada, empezamos a hacer bandas, imagínate ya cuando teníamos, no sé, 14, 15 años, pensando como con las ganas de tocar en vivo y todo. Y no había nadie que cantara, ¿cachai? Y era como, ya, ¿quién canta menos peor? Ya tú, ¿cachai? Y fue por eso que empecé a cantar en realidad. Obviamente no como canto hoy. Pero sí... Porque menos peor, o sea, cantas fabuloso. No, claro, pero eso ha sido una evolución en el tiempo, digamos. Y creo que tengo la suerte de... o sea, no sé si bien o mal, digamos, pero sí soy afinado y eso es porque me gusta mucho la música. Es cierto que tengo como, no sé, digamos que un don en ese sentido. Sí. Pero sí es mucho trabajo, digamos. Yo no era, cuando era chico, no era bueno un guitarrista ni era un buen cantante y para mí fue, o sea, yo quería tanto hacerlo que en el fondo yo dormía con la guitarra, me llevaba la guitarra al colegio y cuando dije ya voy a tocar guitarra no salí, haciendo 2 años, no salía a la calle, tocaba guitarra todo el día, era una cuestión así muy obsesiva y es súper extraño en un niño tan chico, ¿cachai? Ahora que claro, uno lo ve más de lejos. Y sí, me ha ayudado en muchas cosas en mi vida, ser como disciplinado, hacer cuando algo te gusta y todo lo demás. Eso, entonces, como que nada, por eso así empecé. O sea, la disciplina la tomaste tú como valor propio, no fue un profesor que de repente... Es que si algo te gusta, no sé si es disciplina en realidad cómo llamarlo, porque era algo que a mí me gustaba, ¿cachai? O sea, a mí me podían doler las manos, sangrar los dedos y tocaba igual, porque tenía ganas de hacerlo, ¿cachai? No era como una obligación. Aunque era un poquito distinto de lo que me pasaba con el piano, que cuando tenía que estudiar piano no me gustaba, ¿cachai? Y como que eso lo sentí un poco obligado. Así que nada, pues después como que nunca me lo cuestioné en realidad si era algo que me gustaba o iba a dejar de hacer, digamos. Fue como que dije, esto es lo que tengo que hacer, como que lo sabía, digamos. O sea, era tu sueño también a esa edad de llegar a ser cantante, guitarrista, tener tu banda, tocar. Sí, yo lo tenía como... Nunca pensé, nunca dije, sí, o podría ser eso, o pintor, o futbolista. No, fue como que siempre dije, esto es lo que voy a hacer, ¿cachai? Como que lo tuve claro. Que es una suerte, yo creo, hay gente que pasa su vida buscando. Sí, o sea, encontraste tu propósito rápido. Claro, sobre todo esa, claro. Y hay que ser valiente, porque o que tu familia te apoye, porque es típico que, no, papá, quiero ser músico. Y hay familias que son súper cerradas en ese aspecto, claro. Y hay otras que no. Claro, yo en ese sentido mis viejos siempre me apoyaron con todo ese tema, pero cuando llegó la época como de elegir qué estudiar, por ejemplo, en la universidad, no fue una opción la música, digamos, ¿cachai? Una por el lado de mis viejos, y claro, a mí también me pasó algo que yo como empecé a tocar tan chico, yo por ejemplo, no sé, pues, cuando ya tenía 16, 17 años, yo ya tocaba en el club de jazz, por ejemplo, ¿cachai? Obviamente no tocaba igual de bien que las personas que tocaban ahí, digamos, pero ya estaba en el... Pero estaba en eso y claro, y como que sentía que mis amigos que sí estaban estudiando música en la Pro Jazz o en la Moderna, estaban un poco en lo mismo. Sabían más de música, obviamente, y yo siempre estaba aprendiendo de ellos, pero sentía un poco que no iba a aprender lo que yo necesitaba un poco por ahí. Y tuve la suerte también de muy chico relacionarme con gente que estudiaba, de darme cuenta que había cosas que a mí me gustaban de la música que no se las enseñaba. ¿Cachai? Era todo para ellos muy... Bueno, y las escuelas que hay acá además son muy enfocadas en el jazz, muy enfocadas en la teoría, pero hay cosas que como que te da un poco más la calle de la música, ¿cachai? Onda de... No sé, pues yo, claro, en esa época tocaba mucho blues y de ir a improvisar y aprender y tocar con otros músicos. Y eso te da como otro lenguaje que es súper distinto al que te enseñan en las escuelas, que no es ninguno es mejor que el otro, digamos, sino que el balance entre ambos yo creo que es lo mejor. Pero para mí, por lo menos, así como decir, voy a estudiar música, en realidad nunca me llamó la atención. Quizás, claro, pecando un poco de soberbio tan chico, digamos, decir, ¿para qué? Si ya estoy aquí, digamos. ¿Cachai? No, pero ponte tú, igual tomaste clases de canto, alguna cosa. No, nunca. Digámoslo, o sea, escuchando, he tomado tips de amigos, mira, tenés que cantar desde acá, pero así como clases, no, nunca. Nunca. De hecho, yo no leo música ni escribo música. Eso, totalmente autodidacta. Quiero saber si tienes alguna otra profesión u oficio, ya que estamos hablando de esto, que no estudiaste música.
Sí, pues, sí, o sea, mi profesión, yo soy ingeniero. Ya. Soy ingeniero en informática. Pero le he encontrado como la vuelta, o sea, yo no soy así como muy amigo de los computadores, digamos, sino que lo considero como una herramienta para hacer cosas, digamos. Y en mi vida como artista, digamos, no solo como músico, me ha ayudado mucho haber estudiado eso para, no sé, saber cómo hacer un afiche, cómo hacer un video, cómo escribir bien un informe, presentar un proyecto, todas las cosas que aprendí, digamos, estudiando ingeniería informática, como aplicadas a la música, como que siempre le vi con ese prisma, ¿cachai? Entonces como que siento que para mí por lo menos ha sido una ventaja haber estudiado eso, porque no sé, pues de repente tú te vas con músicos increíbles que tú le decís, oye, hay un fondar, presentar un fondar, y te dicen, bueno, se enfrentan a eso y no saben hacerlo. ¿Cachai? Claro, y puede ser maravilloso y pierden el concurso. Y lógico. Y tampoco un músico tiene por qué saberlo. Deberían haber otras personas que lo hicieran, digamos. Pero como músico independiente te habías enfrentado a esas cosas, pues, ¿cachai? O cómo postuláis para hacer una gira, cómo pedís una fecha en un lugar, cómo gestionáis todo tú. Hoy día que los músicos hacen como todo, digamos. Claro. Como esta cuestión muy integral, yo encuentro que me ha servido mucho. Entonces, esa es mi otra profesión. Eso. Y como oficio también me encanta mucho la cocina. Me encanta cocinar, y encuentro que es como de las cosas que son más parecidas a la música. Igual que la música, si tú te fijas, cuando tú escuchas una canción o comías una comida, te transporta a lugares, pues como que te provoca cosas, ¿no es cierto?, que están relacionadas como con la memoria a largo plazo, que es distinto a cuando tú veis una película o una obra de teatro o veis una foto. No sé, pues una película no la veis 1000 veces, pero una canción sí, pues la escucháis 1000 veces, o una comida la comís 1000 veces. Entonces como que por eso también me gusta la cocina mucho. Te transporta y es algo creativo. Claro, sí, de todas maneras, pues sí. No es una ciencia, es como arte, la cocina. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido a lo largo de tu vida? ¿En lo musical o todo? Como persona. Como persona, yo creo que el poder dedicarme a esto que me gusta, yo creo que esa es la satisfacción más grande como persona, así, digamos, algo mío, eso, lo mismo que hablábamos recién, o sea, haber encontrado un propósito tan chiquitito en la vida y seguirlo haciendo, yo creo que eso es bacán, porque es lo que ha guiado toda mi vida. O sea, si yo no hubiera hecho eso, no sé qué hubiera hecho en realidad. No me imagino haciendo otra cosa, ¿cachai? No, más que eso. Y eso, o sea, y hay otras satisfacciones, obviamente, en lo profesional, en lo familiar, digamos, pero en lo mío creo que eso, poder hacer música es lo más satisfactorio. ¿Tú eres papá? Sí, claro. Sí, entonces, pero como que para mí por lo menos ser papá es como que algo que uno no hace para uno, por eso no lo veo como una satisfacción, digamos. Tienes toda la razón. Claro, entonces como que lo veo como algo que... ¿No te da de repente que tu hija logre algo que ella quería? Lógico, entonces eso da satisfacción. Todo el tiempo, lógico, pero como que trato de no vivir a través de ella. Totalmente, te entiendo. ¿Cachai? O sea, a mi hija también le gusta mucho la música, baila, canta súper bien y todo. Y nada. Ay, qué bueno. De hecho, conversamos de repente cosas muy divertidas. El otro día me estaba contando que, bueno, la fui a ver y todo, abrieron con su banda de jazz del colegio el Festival de Jazz de Las Condes y tocan en un montón de lugares y todo. Y yo decía, estáis tocando en mejores lugares que yo. ¿Ella canta? Sí, claro, canta y toca el bajo. Mira. Y entonces, nada, pues le está yendo súper bien con eso y todo, así que me pone obviamente súper contento, súper orgulloso, pero como que no son logros míos, pues son cosas que... Claro. De hecho, yo nunca me he metido mucho en eso, porque a mí no me gustaba que lo hicieran cuando yo era chico. Como que me dijeron, toca esto o estudia esto, sino que siempre si necesita algo, un instrumento se lo compro, lo que necesite, digamos. Claro. Paso por muchos instrumentos. O si llega a preguntarte algo por su propia... Lógico. Y cuando necesita sus cosas la ayudo, pero nunca me he metido. Entonces, como que no es algo mío, ¿te fijas? Sí. Eso. ¿Y has tenido alguna pena fuerte en tu vida? Sí, como todos, pues yo creo, o sea, no... Es como cuando te leen el tarot. Tú has tenido una pena muy grande en tu vida. Lógico que sí, pues si la vida está hecha de momentos buenos y momentos malos, digamos. Sí. O sea, yo creo que las cosas más difíciles obviamente es perder a gente que uno quiere, digamos, aunque yo, para mí, en mi forma de ver la vida,
soy como bien budista en ese sentido. Creo como en la impermanencia, digamos, o sea, la muerte es parte de la vida, digamos. Uno no deja de extrañar a las personas que quiere y todo lo demás, pero no es como que lo sufra mucho, digamos. O sea, no es que uno sufra, sino que es saber sufrir, digamos, entenderlo de la perspectiva de que es algo normal, pues, de que la gente no va a estar siempre, y en la medida que te desapegáis de eso, ¿no es cierto?, sufrir menos. Claro. Entonces sí, he tenido así dolores de ese tipo, digamos, de perder amigos y todo lo demás. Pero nada, pues, son parte de la vida, digamos, no creo que sea algo distinto a cualquier persona, digamos. Sí, eso. Te entiendo. Bueno, vamos a seguir más ratito, vamos a un corte comercial y volvemos con Carlos Catoni aquí en Contracara del Rock. Nos vemos. Hey, ya estamos de vuelta aquí en la Contracara del Rock con Claudia Del Pin, quien les habla, y nuestro invitado estelar de hoy, Carlos Catoni. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Eso. Queremos saber más cosas acerca de ti. Háblame un poco de por qué le pusiste Catoni a tu banda. Yo sé que es tu apellido, pero yo sé que los nombres marcan. Entonces, ¿cuál fue tu pensamiento al bautizarla así, digamos? No tiene ninguna historia muy mágica detrás, en realidad. Fue que, nada, cuando partí con este proyecto yo tocaba en banda. Tenía otra banda en ese momento que era como de blues y rock, que se llamaba Hooker. Y a mí siempre me gustó el rock y lo tenía como un poquito postergado por un tema que como que no había mucha escena ni lugares para tocar. Entonces como que hace mucho tiempo llevaba escribiendo canciones, pero que no me servían para esa banda. Entonces cuando empecé con esto, digamos que fue como el año 2007, 2008 que empecé como a armar esto, fue como en el momento también que como que se masificó un poquito la posibilidad de poder grabar en tu casa, de tener así como home studio y hacer maquetas y cosas en la casa. Entonces como que tenía algunos temas y como que medio como proyecto de fin de semana lo empecé a grabar, digamos, en paralelo a la banda. Eran temas muy pesados para la banda que tenía. Y partió como por ahí, digamos. Y en un momento vi que tenía algunos temas y dije, los voy a poner en internet así como con las ganas de mostrarlo. Y salió como, así como Carlos Catoni, digamos. Y nada, pues siempre así como que toda la gente me ha conocido como Catoni o el Catoni, digamos. Y como que el tema partió por ahí y cuando esos temas los puse en internet como que me empezaron a preguntar cuándo iba a tocar y yo así como, no existe la banda, digamos. Grabé yo todo en la casa, los bajos, las guitarras, algunos amigos me grabaron bajos, la batería, algunas la hice en el computador. Entonces como que no existía la banda y en un momento fue como, ya voy a probar, a ver qué pasa. Y ahí como que dije, ya voy a buscar músicos para tocar estas canciones. Y empezamos a hacer más canciones y todo, y como que ya estaba con ese nombre, digamos. Y lo otro es que, claro, yo ya, imagínate, en el 2007, 2008 yo tenía 27, 28 años y ya había tenido hartas bandas y como que sabía que la dinámica de las bandas, sobre todo cuando eres más chico, es súper difícil, digamos, ponerse de acuerdo por dónde querías llevar la banda o hay que invertir las lucas cuando hay, digamos, claro, a esa edad. Entonces como que en ese momento tuve la posibilidad de hacer algo mío y yo decidir por dónde llevarlo y fue como, y empecé a hacerlo, digamos, así como que fue muy orgánico. Y nada, en ningún momento como que pensé como en decir, voy a hacer un proyecto solista, ¿no? Como que se dio y salió. Sí, y así. Y suena bien además, Catoni. Claro, como el nombre. había un video que era un sketch de Saturday Night Live de por qué Bon Jovi se llamaba Bon Jovi, no sé si lo habéis visto. Y el tipo les decía, bueno, no tengo la culpa de tener el nombre de una banda, que mi apellido suena como una banda. Entonces como que, nada, sí, se dio así y así siguió, digamos. Y claro, en algún momento fue mi proyecto solista, digamos. Claro. Pero después empecé a trabajar con músicos que me apoyaron mucho y cuando nos empezó a ir mejor, en el fondo como que a mí me da un poquito como de culpa, así. Como que no ganáramos lo mismo, por ejemplo, ¿cachai? Diciendo que todos habíamos trabajado igual, a pesar de que yo hacía las canciones, claro, y me encargaba de toda la gestión de la banda,
pero como que todos hacían su parte, entonces como que en un momento dije, creo que es mejor que sea una banda. Y de ahí para adelante, nada, nos asociamos, digamos, con la gente que ha estado en la banda, ahora es una banda, digamos, que tiene mi nombre, las decisiones las tomamos entre todos y eso. Ya. Entonces como que ha ido mutando en el tiempo. Claro. Y es rico como tener algo que no es uno, como que te sacáis un peso encima, ¿cachai? O algo que es más grande que uno solo. Sí. A mí por lo menos me gusta mucho, como que lo encuentro un poco egocéntrico, así como que sea, que no digo que otros artistas que lo hagan tan malo, digamos, Sí. pero ningún artista trabaja solo, digamos. Entonces como que en el fondo Catoni, digamos, la banda, es como algo que no soy yo solamente. Es un equipo también. Claro, sí, lógicamente. Entonces como eso ha ido mutando en el tiempo y hoy día es como un ente. Sí, Eso. no, muy buena banda, me encanta. Hablando de redes sociales, que mencionaste recién, ¿te has visto afectado un poco por hate en redes sociales? ¿Hay gente mala onda? ¿Cómo lo vives eso? Hay que aprender a llevarlo. He tenido la suerte de recibir como súper buenos consejos, porque de repente uno, claro, tiende a enfocarse en las críticas y todo lo demás. Pero he tenido la suerte de que gente con mucha experiencia y con mucha sabiduría además me ha dado súper buenos consejos. Yo creo que uno, o sea, no podéis partir de la base que le vaya a gustar a todo el mundo, digamos. O hay gente que simplemente tiene mucho odio en su corazón, ¿cachai? Y tiene mucho resentimiento y todo lo demás. Entonces, hay dos cosas, digamos. Por ejemplo, yo no uso Twitter porque encuentro que es un lugar lleno de odio. O sea, es como donde la gente vomita eso y a mí no me gusta eso. Entonces no lo uso. Y las que sí uso, trato de enfocarme en las cosas que son buenas. O sea, si tú subís una canción y la escuchan 20.000 personas y a 3 no les gustó, te dicen algo, está bien. Pero si, claro, la subiste y 17.000 te están diciendo que no, quizás hay que pensarlo. Pero también hay que, por otro lado, pensar de que si a ti te gusta, digamos, y tú lo haces para ti, todo tiene, por eso hay que tomarle el peso que tiene, digamos. Claro. Y hay dos cosas en el fondo que son importantes. Pues una es, a mí una vez me dieron un consejo porque, claro, uno se tiende a quemar, digamos, y como uno le responde a esa gente. Y un amigo me dijo, oye, puta, en el fondo quizás deberías dedicar más tu tiempo a responderle a la gente que sí le gusta lo que haces. Claro. En vez de responderle a los que no. Entonces como que esas cosas tiendo a ignorarlas. No les doy importancia, digamos. Y lo otro es que también algo del budismo, pues, o sea, es como hay una enseñanza del Buda que si tú tomáis ese vaso que tiene agua y le ponías un vaso con otro vaso de sal, no te lo podéis tomar porque está muy salado. Pero si tú ese mismo pocillo de sal lo tiráis en un río o en un lago, no queda salado, ¿cachai? Entonces tenéis que, en el fondo, entender que lo que tú hacías es muy, muy grande y mientras más grande sea y lo hagáis con más cariño, sea más grande, esas cosas no te afectan, digamos. Entonces como que, nada, yo hago lo que me gusta y soy feliz con eso. Es toda la razón. Aparte que si uno contesta a un mal comentario, se demora mucho porque... Pues es energía malgastada. Energía malgastada, tal como tú lo dices. Háblame un poco de tu carrera, de tus bandas. Tienes Catoni, yo te vi con un proyecto musical de blues, has trabajado con Carlos Cleaver en otras colaboraciones. Sí, claro, con el tiempo van pasando ciertas cosas, digamos, uno va cambiando como persona, como músico, vas cambiando tus intereses de lo que quería hacer. Y además las cosas van tomando su camino, o sea, Catoni tiene como un camino de que tiene un estilo y tiene sus seguidores y todo lo demás, y a mí además muchos años hice mucho blues, y ese otro camino que otra gente que le gusta otra música, entonces como que uno un poco va diversificando más que dedicarse a una sola cosa, si podía hacer varias, digamos. Obviamente Catoni, la banda es mi proyecto, mi prioridad y el blues para mí es como una válvula de escape, digamos. Lo paso muy bien haciendo blues y algo que sin intentarlo ha crecido mucho solo. Oye, es que yo te he visto bueno en las dos, Catoni y el blues, espectacular, me encantó. Sí, lo del blues para mí es más entretenido en el sentido que, bueno, me ha servido mucho en el sentido que he tenido que, o decidí dejar la guitarra, porque tengo la suerte de tocar con músicos muy buenos,
y dedicarme solo a cantar. Eso me ha ayudado mucho como frontman, me ha ayudado mucho a interpretar lo que estoy cantando, un montón de cosas. Y en cambio en Catoni es otra cosa, pues más un espectáculo armado, donde hay secuencias, hay tiempo, hay poco espacio a la improvisación. Sí. Y es un trabajo más preciso, digamos, más conciso, más preciso. Eso, y lo que hemos hecho con Carlitos Cleaver es también, es algo como un juego de poder darse el gusto de tocar toda la música que escuchaba cuando era más chico, ¿cachai? Entonces, poder hacer esa música también es bacán. Sí, pues hablando de eso, es estilo grunge. ¿Cuál es tu banda favorita de la vida, digamos, de tu historia, ¿cuál es la banda favorita? O sea, una así como que tengo un tatuaje de una banda, no, en realidad me gusta mucha música, y no solo el rock, me gusta mucha música. Pero si tuviera que hablar de una banda así que me ha influenciado mucho, sobre todo en lo que hago con Catoni, yo creo que Stone Temple Pilots es así como una banda que me gusta mucho. Y siendo que no es tan grunge, digamos, es como un rock más alternativo y todo, pero tiene muchas cosas que me llaman mucho la atención, digamos. Es una banda que hace muy buenas canciones, por ejemplo, muy buenas letras, y como que se enfoca no tanto en el virtuosismo, que a pesar de que me gusta, y muchos años toqué mucha guitarra, mucha onda Steve Vai, Will Martin, Joe Satriani, también como que esto otro tiene como, lo encuentro como más artístico, lo otro es como más un deporte. Entonces como que esa banda me encanta mucho, y me he dado cuenta con el tiempo que cuando a mí me gusta una banda, me gusta mucho escuchar qué es lo que ellos escuchaban, para entender de dónde vienen, digamos, más que solo ir y copiar lo que hacen. Es como decir, ¿de dónde viene esta canción? ¿Cómo la escribieron? Entonces te das cuenta de cosas que esos mismos músicos que hacen música que a ti te gusta, les gusta otra música que no tiene nada que ver, que a ti también te puede gustar. O sea, hay canciones de Stone Temple Pilots que están hechas como un bossa nova originalmente y después se volvieron rockeras, o escuchar una canción, si lo escucháis, no sé, una canción de los Beatles, por ejemplo, Blackbird, y hay entrevistas donde Paul McCartney explica cómo lo escribió, y en realidad estaba pensando en cómo escribía Bach, por ejemplo. Entonces te empezás a dar cuenta de esas cosas, o si tú escucháis Zeppelin o los Stones, te das cuenta que les gustaba Robert Johnson o John Lee Hooker, blues muy antiguo, y uno empieza a escuchar esa música y así va tirando el hilito y entendiendo cómo las cosas funcionan un poco, más que solo decir, esto me gusta, lo voy a copiar, es como entender. Y eso te abre la mente a hacer muchas cosas y hacer algo que suene más propio. Claro, también. Que al final es como una influencia. Claro, pero al final, claro, yo lo que no me gusta un poco que pasa con las bandas más modernas, es como que si tú decís ya las bandas de metal más modernos son muy parecidas. Las partes de las canciones son muy parecidas, el sonido es muy parecido. Es súper difícil diferenciarlas. Claro, no hay que buscar una diferenciación para tu música. Y yo creo que cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque si al final es todo igual, da lo mismo. Y eso también se lo escuchaba a Fito Páez en una entrevista hace un tiempo, digamos, es buena en realidad la globalización en ese sentido del arte, que todo sea homogéneo, que todo sea igual. Yo creo que no, la individualidad creo que es lo que hace que el arte sea único y que sea trascendente en el tiempo. Tu último disco, ¿cómo se pronuncia el título? Como cada uno quiera. E igual M por C elevado a Y. Claro, por ahí viene. ¿Podría digamos, ser? Sí, lógicamente. El disco, obviamente el nombre y todo lo que engloba el concepto del disco, tiene este disco en particular, como que tiene muchas canciones de estilos muy variados. Hay cosas muy pesadas, hay cosas muy experimentales, hay cosas muy suaves. Entonces podríamos decir que es un disco que tiene influencias desde, no sé, de Spinetta, del blues, o cosas muy modernas, ¿cachai? No sé, como Royal Blood, o incluso cosas como Mastodon, o incluso cosas como Rosalía, así, cosas del flamenco. Entonces como que el disco era tan variado, digamos, que era en el momento que nos tocó como decir cómo ponemos esto en un disco y que tenga un concepto. Nos dimos cuenta finalmente que el concepto que como que llevaba todo el disco eran las letras, y las letras sí tienen como un hilo conductor de que en el fondo
no son letras fáciles. Yo quería mucho escribir letras que fueran buenas, que para mí considero que son buenas, digamos. Entonces hay muchas cosas hay muchas cosas de poesía, hay muchas cosas de escritores, hay muchas referencias a cosas de ciencia, de astronomía, Sí. de otros artistas no sé, de Da Vinci, de muchas cosas. Entonces como que quería hacer algo como eso y claro, por eso el disco como que al final hicimos esta carátula, ¿no es cierto? Que es como así como un fresco de Da Vinci, Sí. y que tiene 1.000.000 de cosas que tienen que ver con las canciones. Pero es como, ¿la E es de escritura o tiene que ver con algo con Einstein de la energía igual a la Viene de Einstein, pero tiene ahí su secreto entre medio que ya. es secreto, digamos. La E es como de escribir. De la letra. Tiene de todo, digamos, pero eso lo conversamos un poquito antes de partir, ¿no es cierto? Como que en la medida que todo se vuelve muy explícito, muy literal, como que pierde la magia. Claro. Y eso lo vi una vez en una entrevista a Salvador Dalí, que le decían que explicara qué era el cuadro, y el tipo decía, es lo que a ti te provoque, ¿cachai? O sea, a mí me provoca algo. No está ni bien ni mal. Lo que a ti te significa, lo que a ti te provoca, es bacán. Pues y si tú conectaste con eso, entendiendo lo que sea, bien. Entonces como que en este disco sobre todo tratamos de hacer eso. Como que tenga mística, que tenga magia y que cada uno le dé el significado que quiera, digamos. ¿Cuántos discos has lanzado en total? Porque hay varios como virtuales de los que me comentas que partiste. Hay uno que se llama Virtual, de hecho, ¿no? El disco que no es disco, varios volúmenes. Claro, lo que te contaba recién, pues, Sí. partí con esto que tenía como unos temas, los grabé en mi casa, los puse en internet, y después así como que tenía 3, 4 temas y todo, oye, ¿cuándo voy a tocar? Armé la banda y como que faltaban más temas. Claro, estar sacando cada vez un CD con 3, 4 temas era una locura, digamos. Entonces como que dije, voy a hacer un disco que va a estar en internet y le voy a ir sumando temas ahí. Sí. Y eso es Súper algo original, me encanta. que algo que también se complementó con lo que te decía al principio, de ser ingeniero en informática. Entonces, de poder hacerlo y saber cómo hacerlo. Y claro, dijimos ya, hagamos esto y cada cierto tiempo vamos lanzando canciones. Y finalmente ese capítulo, digamos, se cerró y terminamos con 5 EPs que fue entre el 2008 y el 2012, que son como 30 o 35 canciones, una cosa así. Y eso terminó siendo un disco y después cuando cerramos, digamos, ese capítulo, lo sacamos como un CD al final. Ya. Entonces quedó finalmente como, claro, terminó siendo un disco, pero no fue un disco durante mucho tiempo. Y después pasó que, nada, pues, la gente ya nos conocía y toda esa, digamos, esa inversión de haber creado la banda y el proyecto, como que en un momento dijimos, mira, ¿sabes qué? Hay algo también que para ese tiempo era súper novedoso, que era el tema de los crowdfunding, en el 2012. Imagínate, fue hace 12 años atrás, cuando empezamos más o menos, porque la idea salió como el 2011, por ahí. Y dijimos, así como no existía como o sea, sí existía, pero era muy incipiente el concepto, y dijimos así como, hagamos una vaca para hacer el próximo disco. No más con crowdfunding. Y ahí yo empecé a estudiar de cómo era, todo. Yo en ese tiempo trabajaba en innovación, en un banco, y me topé con el concepto y como que se echó a andar y funcionó, y así hemos hecho los discos que han seguido después. Buena idea, Carlos. Sí, o sea, no es mía, pero supimos aprovecharla. Bueno, y yo seguiría conversando eternamente contigo, Se nos Carlos. alargó la conversación, está bien. Todo muy entretenida, muchas gracias por venir. Realmente te deseo lo mejor en este... Sí, pues bueno, nos faltó tiempo, ojalá que nada, pues, más adelante habrá que hacer otra entonces para hacer la continuación y conversar de lo que estemos en ese presente. Así que nada, pues gracias a ti por la conversa, estuvo súper entretenido, y también gracias al equipo y a todos. Y nada, pues, a toda la gente que siga viendo todos los capítulos y que lo difundan y lo disfruten mucho. Gracias, Eso. Carlos. Eso, chicos. Nos vemos en la próxima oportunidad en la Contracara del Rock con Claudia del Pin. Chau.